Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias en esta conversación de día domingo en la que saludamos especialmente a las madres en su día. Nosotros ahora vamos a conversar como lo hacemos cada fin de semana y vamos a hacerlo sobre un tema que a nosotros nos importa mucho, el tema de la descentralización y por supuesto sobre la contingencia en estos casos que han marcado nuestro año sobre corrupción en materia política. Para eso nos acompaña Edgardo Condesa, quien es el creador y presidente del Movimiento Ciudadano por la Consulta y también los Derechos Ciudadanos. ¿Cómo está, Edgardo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, también Edgardo es parte de quien lleva la bandera de lucha de la descentralización, un tema que, como ya les decíamos, es importante para nosotros, destacando, por supuesto, las necesidades de cada una de las regiones. Edgardo, somos el país más centralizado de Latinoamérica y también de los que pertenecen a la OCDE. ¿En nuestro país está estancado el proceso de descentralización? Si uno compara con el pasado, se ha avanzado un tanto desde el punto de vista que se creó una comisión, por ejemplo, para que hiciera propuestas. Y el trabajo de esta comisión fue muy bueno. Esteban Valenzuela, que presidió esto, lo hizo muy bien. De tal manera que esa comisión yo creo que se constituye en un hecho histórico. Ahora, lo que haga el gobierno es otra cosa. Yo creo que ya hay algunas limitaciones con las que partió el gobierno y esas no debían haber sido porque están un tanto en forma separada o distinta a lo que prometió durante la campaña de la señora Bachelet y al mismo tiempo de lo que dice la comisión. Entonces, por ejemplo, no hay una urgencia en la presentación de estas leyes. Eso es privativo de la presidenta de la República, no puede hacerlo nadie más. De manera que si no se hace una apreciación mayor de que es necesario la urgencia, entonces es probable que todo se postergue mucho. Y al postergarse mucho, entonces la ley no va a salir el 2015 y por tanto es difícil que podamos, como siempre lo hemos planteado, la necesidad de que se haga la elección el año 2016 junto a los alcaldes y concejales. De manera Estamos hablando de la elección democrática de intendentes. Claro. En ese caso de la elección de intendente. De manera que ahí hay una situación que es distinta a lo prometido y a la comisión. Hay otra preocupación también, que es aquella relativa a la presentación de un gobernador regional. Bueno, y esto realmente es confuso. Esto es parte de este proyecto. Es parte del proyecto, efectivamente. Esta parte confunde y al mismo tiempo va a limitar las funciones y va a haber un desencuentro muchas veces entre el gobernador regional nombrado por el presidente o la presidenta y el intendente elegido por todos los ciudadanos de la región. Este intendente en el caso de este proyecto pasaría a ser como una figura más estética, porque el gobernador regional sería el que tenga comunicación directa con el gobierno. Claro. Eso es lo que están intentando demostrar. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es que no debe existir un gobernador regional. Eso es lo más importante. Lo otro se va a prestar solamente para problemas. En el término de este proyecto de ley de la elección democrática de intendentes, hemos visto que la gente está bastante descontenta con la clase política, que en las urnas se refleja que muy poca gente va a votar. Es un punto relevante para la descentralización, viendo que, por otro lado, la gente no quiere ir a votar. Entonces, si ya no van a votar por el alcalde, que es su figura más cercana, para presidente vimos que había poco interés por asistir, ¿irán a votar también por un intendente? Yo creo que usted tiene razón. Sin embargo, es una aspiración muy grande y muy antigua de parte de las regiones de que se elijan intendentes. De manera que esa ausencia de participación tiene básicamente dos elementos por su origen. Esto es de que falta participación porque hay un desprestigio de la política, hay un desprestigio de los gobiernos y hay un desprestigio de los parlamentarios. Entonces, sin embargo, este es un hecho nuevo. Y entonces nosotros podemos comprobar como movimiento, por ejemplo, cuando nosotros hacemos plebiscitos, y hemos hecho en 25 ciudades distintas, la participación es muy grande, en actos que son simbólicos, fíjese. Entonces,
cuando se hizo la de profesor y lo de la salud y las nuestras, las 25 ciudades, suman 1.800.000 personas que participan. Es bastante relevante en estos tiempos. Claro. Y el 93% está de acuerdo en que se haga un plebiscito, que es necesario el plebiscito. ¿Plebiscitos vinculantes? Claro. Y además el plebiscito siempre tiene que tener otra característica. A nosotros no nos basta que el plebiscito pueda ser convocado por la presidenta o el Parlamento, porque quedamos en una situación parecida. Nosotros queremos que suceda lo que sucede en otros países. Esto es que podamos nosotros convocar reuniendo firmas y nosotros entonces proponer el tema y decirle a nuestros representantes. ¿Pero nosotros quiénes? ¿Nosotros la ciudadanía? ¿Nosotros el municipio? O sea, una persona puede tomar una decisión y comenzar a reunir firmas y que eso sea tomado en cuenta por el Poder Central. Un número importante de firmas y nosotros le presentamos esto a nuestros representantes. Yo digo, este concepto de representante es muy importante, porque nosotros elegimos representantes y, sin embargo, nuestros representantes hasta ahora, muchas de las veces, no han cumplido lo prometido. Claro. Antes de las elecciones les interesa mucho la participación ciudadana, pero después esto no se produce. Y entonces, que es un poco el reflejo que se ve cuando hay catástrofes naturales, que piden que los parlamentarios antes están tocando las puertas y cuando suceden casos como lo que vimos en el norte, no saben dónde están. Claro, efectivamente. Entonces es necesario que exista esta participación de los ciudadanos. Porque si no, se produce una circunstancia también. Fíjese que frente a este tema que existe en Chile, que usted mencionaba en algún momento, este tema de ¿y qué hacemos nosotros los ciudadanos frente a la corrupción? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros manifestar nuestra preocupación por todos estos elementos que han existido, que conoce la población, Penta, Cabal, Soquimich, etcétera, los pollos, la exclusión de la farmacia, y los ciudadanos aquí? Entonces, ¿quién ha quedado a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores de la salud, etcétera? Salir a la calle. Entonces nosotros lo que proponemos es debe haber un sistema institucionalizado que va a ser mucho más democrático, que no va a ser de la noche a la mañana, va a haber una información de todas las partes, el plebiscito convocado por los ciudadanos y vinculante. Esto no está en la Constitución, esto no está en las leyes de Chile, salvo a nivel comunal. Y esto es totalmente anacrónico. Fíjense que esto existe. Mire, lo voy a decir rápidamente. En Brasil, en Paraguay, en Perú, Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Panamá, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Rumania, en Noruega, países, en Inglaterra, en Francia, en España, Italia, etc. Entonces, fíjese que, por ejemplo, me mencioné Italia. En Chile se privatizó el agua potable. ¿Qué se hizo en Italia? Se consultó si se privatizaba o no el agua potable. ¿Y qué decidieron los italianos? No se privatiza el agua potable. Pero eso no también genera un poco de restricción para quien gobierna en esos momentos, tener que quizás ir preguntando cada una de las decisiones que se toman para el país. No, los representantes siempre tienen que tener presente que hay un pueblo que está observando y un pueblo que necesita cambios de los que han prometido y otros. Entonces no se produce eso porque los plebiscitos que nosotros propiciamos no se trata de cosas administrativas ni técnicas. Yo soy médico, yo no puedo someter a un plebiscito si hago o no hago una cirugía. Claro. Entonces se hace sobre cosas fundamentales, aquellas cosas esenciales que afectan la vida de las personas y de las generaciones futuras. Edgardo, quedan pocos días para la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo o desde qué perspectiva son ustedes un balance de lo que se ha cumplido y también las proyecciones que tienen para este nuevo año de gobierno, muy brevemente, antes de irnos a una pausa comercial? Yo creo que hay una circunstancia que también a nosotros nos ha preocupado. La presidenta habló de la existencia de una nueva constitución y habló en forma ambigua y vaga sobre de que se iban a hacer consultas, que iba a haber cabildo, que se iba a preguntar a la gente. No, el sistema más democrático lo constituye, si hay un problema, lo hacemos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, o lo hacemos de esta forma, que es totalmente ambigua y que no va a permitir la completa participación de los ciudadanos, hagamos un plebiscito. Entonces fíjense que en esto no estamos solos nosotros, sino que ya les señalaba antes, el 93% de 1.800 personas quiere que haya un plebiscito. 50 diputados de todas las corrientes van a presentar un proyecto para que se llame un plebiscito y se dirima este problema. ¿Y cree que va a haber algún anuncio importante en esta cuenta pública? A mí me gustaría que ese fuera un anuncio. Vamos a hacer un plebiscito para dirimir esta controversia que existe en el país, pacífica, democráticamente, ordenadamente. El otro tema que a mí me gustaría que hiciera es que es necesario darle urgencia
a las leyes, al proyecto de ley sobre la elección de intendentes. Es necesario que se avance también en los procesos de integración de América Latina. Esto realmente, que nosotros no estemos más unidos con los países de América Latina, realmente también es anacrónico. Fíjese usted, Carla, que la Europa, que estuvo por siglos en guerra, Alemania, Francia, Inglaterra, hoy funcionan como un conjunto. 27 países que hace más de 65 años que no tienen guerra, probablemente el mayor periodo de su historia. Y nosotros aquí con rencilla, claro, nuestra historia es mucho Bolivia, más común. Claro. Bueno, Edgardo, vamos a seguir conversando sobre descentralización, participación ciudadana y también corrupción, pero tenemos que separarnos muy brevemente. Ya regresamos en esta noticia, en esta entrevista del domingo. Volvemos en algunos minutos. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y retomamos esta conversación, estamos hablando de descentralización, participación ciudadana y también ahora vamos a tocar un punto que ha estado en las informaciones constantemente durante por lo menos este 2015 y es el tema de la corrupción. Hace poco se conocieron algunas propuestas de la Comisión Engel y existe en nuestra sociedad, por así decirlo, una crisis en la institucionalidad política. Edgardo, ¿se puede superar esta crisis con de lo que se conoce de estas propuestas? ¿Crees tú que ese es el camino? Yo creo que sí. Yo creo que soy parte de las personas que pensamos que la humanidad va cada vez mejorando. Y esto también, este es un episodio muy terrible lo que está pasando en Chile, pero esto lo vamos a superar. Y dentro de eso, por ejemplo, nuevamente esto lo podemos superar con la participación ciudadana. Fíjese usted que en Chile no existe la revocatoria de las autoridades elegidas, de las elegidas me refiero. Entonces, si un diputado, un alcalde, lo hace en forma corrupta o ineficiente, los ciudadanos no pueden hacer nada. Ese punto quería tocar porque es bastante importante. La gente siente impotencia al ver cómo los mismos parlamentarios, alcaldes, etcétera, que ellos mismos eligen, se ven inmersos en estos casos de corrupción y dicen, yo lo elegí y ahora ¿qué hago? ¿Por qué tengo que aguantar que esta persona esté ahí ostentando un cargo y aprovechándose en algunos casos del resto? Claro, fíjese que yo le quiero mencionar otro ejemplo. Le mencioné Italia. En Uruguay, cuando se iba a privatizar el agua potable, la gente reunió firmas y le exigieron a sus representantes que hagamos un plebiscito. No se privatizó el agua potable. En Estados Unidos, en el año 2010, hubo una elección parlamentaria en la cual hubo 159 plebiscitos, 159, de los cuales 43 habían sido convocados por los ciudadanos. En Suiza, la persona que cumplió 40 años de edad, o sea, 22 años de vida ciudadana, le han consultado sobre 1000 temas. Y a los chilenos de la misma edad le han consultado solamente 15 oportunidades para elegir representantes. Y se deposita el voto y se acabó. A lo mejor esta cajita que se llama urna es porque ahí muere la democracia. Ustedes y duran hasta los próximos 4 años. Entonces es necesario que estas cosas cambien. Es necesario que cambien. Y la participación ciudadana, entonces, ¿usted lo ve como la fórmula para lograr salir de esta crisis política? Claro, es una de las formas, Evidentemente que la acción que se haga sobre las leyes, las modificaciones a las leyes es muy importante, aquellas de la reelección también, pero la participación ciudadana es lo clave, porque fíjese que también se habla de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Bueno, ahí también tiene que participar la ciudadanía, porque este es el único país del mundo que tiene una constitución heredada de una dictadura. Y todavía entonces no hacemos nada. ¿Y por qué todavía no hacemos nada, Edgardo? Yo creo que ha existido por parte de todos los gobernantes durante todos estos años una falta de participación adecuada con la gente. Porque si hubieran existido límites legales
de quórum, etcétera, pero si hay de parte del gobierno y los partidos, una forma pacífica, siempre insisto en esto, democrática, ordenada, y se hubiera convocado a la ciudadanía, ¿qué hacemos frente a esto? Fíjese que el gobierno podría haber organizado, por ejemplo, un visito simbólico, o podía haber motivado a todos sus partidos a recorrer el país, en fin. Muchas de las reformas se habrían producido, pero se ha dejado en esa concepción centralista, porque no hay nada más descentralizador, más democrático que el plebiscito. En esta concepción centralista que han tenido nuestros presidentes, los parlamentarios, a pesar de que dicen siempre que les interesa para la participación y el regionalismo, en esto no ha habido entonces el énfasis, buscar la fórmula. Nosotros se la hemos propuesto. Todas estas cosas nosotros las hemos conversado con los presidentes de la concertación, con el señor Piñera a través de cartas. Pero siempre estas cosas se responden, sí, estamos de acuerdo, pero no es el momento. Lo vamos Claro. Es como lo que pasa con los parlamentarios que dicen nosotros tenemos la voluntad de descentralizar, pero no se ven los avances en el Congreso. Claro, efectivamente. Ahí hay otros temas también, fíjese usted, que esto de que los parlamentarios sean designados aquí en una cúpula en Santiago, en una oficina en el centro, esto que los parlamentarios no sean residentes en la región, eso hay que cambiarlo. Tienen que ser residentes. El intendente que se va a elegir tiene que ser una persona, una mujer y un hombre de la región. El intendente que se va a elegir, los candidatos tienen que ser resueltos en primarias abiertas. En un partido, si hay más de un candidato, entonces esto tiene que resolverse en una primaria abierta. El interés de la gente por participar. ¿Usted cree que habiendo más instancias de participación, más gente se va a interesar por ir a emitir un voto, ya sea en primarias, en plebiscitos, en elecciones tradicionales? Claro, porque se trata en este caso no solo de que se va a elegir representantes, sino que se va a definir un tema. Es decir, yo con mi voto estoy participando de una decisión. Porque mucha gente del gobierno y del parlamento, etcétera, de los políticos, creen que participar es informarle a la gente, conversar solamente con la gente. No, para nosotros el verbo participar significa también el decidir. Nuevamente insisto en aquellos temas fundamentales, esenciales para la vida. Es un derecho natural. Es propio, es inmanente en la libertad individual, que nosotros definamos sobre aquellos temas que nos afectan fundamentalmente, inmanentemente a nuestras vidas. Y en este punto, en la Asamblea Constituyente que usted tocaba hace unos minutos, ¿por qué es necesaria y cómo podría ayudar a superar esta crisis y también generar estos cambios? La Asamblea, la reforma, la Asamblea Constituyente va a crear una nueva Constitución. Es decir, se va a elegir un cuerpo que va a crear una nueva constitución. La nueva constitución creada por este cuerpo de 200, 300 personas se va a someter a plebiscito. Es decir, tiene que ser refrendada por los ciudadanos, en un u otro sentido. Entonces, en esa nueva constitución, todos estos temas de la participación ciudadana deben estar incorporados. Por ejemplo, también tiene que estar incorporado en las leyes lo que significa el voto programático. Porque en otros países... Conocer el programa de por quién uno está votando. Porque fíjese que en otros países el candidato o las candidatas tiene que comprometerse ante el servicio electoral, este es mi programa. Y esto entonces es consecuencia de que tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple es motivo de revocarle el mandato. Esto es terminar el mandato antes que termine su periodo oficial, formal. Perfecto, Edgardo. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación, en destacar la importancia de la participación ciudadana. Muchas gracias a usted por invitarnos. Nosotros nos vamos a separar muy brevemente, pero ya volvemos con otra entrevista acá en Portavoz Noticias. No se separen. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Bueno, y
seguimos en Portavoz Noticias en esta conversación de día domingo en la que en esta oportunidad vamos a hablar sobre nutrición, sobre cómo nos alimentamos los chilenos y para eso nos acompaña la nutrióloga Eliana Muñoz. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Qué bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema que es bastante fundamental, sobre todo para la salud de los chilenos. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema que tenemos como sociedad y como chilenos, específicamente con la alimentación? Bueno, la verdad es que es una problemática bastante global. De hecho, en los últimos días se dieron a conocer algunos datos ya de la última encuesta, de la primera encuesta nacional de consumo alimentario, y esta reportó que cerca del 95% de los chilenos tiene malos hábitos de alimentación. Y eso sin mencionar además el tema del sedentarismo, que también es bastante importante en nuestra población. Este 95% de malos hábitos, ¿a qué corresponden? ¿A comer mucho? ¿A comer muchas, como uno dice, chatarra, tonteras? ¿Cuáles son principalmente? Mira, son varios factores. Primero, comer cantidades más grandes, comer mucho consumo de carbohidratos, de azúcares, de sal, que no es lo más beneficioso para la salud. También se ha visto que el porcentaje de consumo de frutas, verduras o alimentos más saludables es más bajo y que esto parte en etapas tempranas. Si uno lo relaciona con el sedentarismo que llega a ser y lo reconoce más de un 80% de la población, tanto mujeres como hombres, si uno suma todos estos factores, la verdad es que tanto en la calidad de los alimentos que se consumen, en la poca actividad física que se realiza y en los tiempos de alimentación durante el día, que solamente un 25% o un poquito más que un cuarto de la población cena en la noche, uno ve que en realidad es un tema global. Calidad, cantidad, tiempos de alimentación y muy poca actividad física. Y esto en ese sentido, porque obviamente con los tiempos han ido cambiando, quizás hay mucha gente que se queda más horas en el trabajo, el trayecto a su casa es más largo, se han ido cambiando los horarios. ¿Cómo se ha visto esta evolución o involución alimentaria desde quizás años anteriores? ¿Nos estamos alimentando peor? ¿Seguimos en la misma línea? La verdad es que en las últimas décadas nos hemos ido, además de la industrialización y los mayores recursos económicos de nuestro país, que tiene algunos beneficios, pero otra cosa es que hemos ido traspasándonos hacia los países más desarrollados y con conductas alimentarias y de hábitos también de ese estilo. Y es así que en las últimas décadas hemos ido viendo cómo en términos nutricionales la cena en general, que es un momento de alimentación distinto al desayuno y la once en calidad de alimentos que deberían consumirse, se ha visto desplazada por esta once comida que está tan difundida en nuestro país, que finalmente si tú ves, si una persona o una familia consume desayuno, almuerzo y después esta once a la hora de la cena, en general termina consumiendo solo una vez durante el día grupos de alimentos como frutas, verduras o comida. Y las otras dos grandes alimentaciones son pan y muchas veces té o lácteos en menor proporción dependiendo de la edad. Generalmente a los niños le dan más lácteos que los adultos, café o té. Exacto. Entonces la verdad es que en calidad quedas muy deficitario en varios nutrientes y además que muchas veces esta dinámica de ritmos de vida se traspasa a los niños. Se pueden definir distintas categorías. Un tema es la calidad de la alimentación y la cantidad, y también el tema de los horarios, porque existen varios mitos. Dicen que, o se decía antes, que la última comida de la persona tiene que ser a las 7 de la tarde. Pero como una persona que se duerme generalmente a las 12 de la noche, va a comer a las 7, va a pasar quizás hasta el día siguiente con desayuno, o muchas veces gente que no toma desayuno. ¿Han ido cambiando también estas mismas recomendaciones nutricionales por el tema de los cambios del estilo de vida? Mira, más que un horario fijo, porque depende bastante del horario en que la persona se duerme para poder establecer las comidas, lo que sí es transversal a toda edad es que hay 4 comidas que son obligatorias o debiesen ser obligatorias, porque así cumples la calidad de los alimentos, de los tipos de alimentos y los horarios: desayuno, almuerzo, once y cena. Y eso es transversal en los niños, en los adultos y en los ancianos. Ahora, estas colaciones que habitualmente uno parte en la etapa del colegio, del jardín, uno las incorpora y no son obligatorias, pero la verdad es que uno debería incorporar una colación al día, que habitualmente suele ser en la mañana, para que no pase tanto tiempo entre el desayuno y el almuerzo. ¿Son realmente saludables estas colaciones o es mejor obviarlas para mantener un orden en las comidas? Mira, lo fundamental es, porque distinto es cuando una persona ya está en tratamiento por distintos objetivos o patologías o enfermedades,
que ahí cambian y uno puede hacer modificaciones como estas que tú mencionas. Pero una persona en general, normal. En una persona normal deberíamos tener al menos unas 8 horas, ojalá, de sueño, que eso es mayor en los niños, menor en los adultos, pero con esas 8 horas te quedan más o menos 16 libres en el día. Entonces, efectivamente no deberían pasar más de 4 horas entre cada alimentación. Meter pequeñas colaciones saludables, una fruta, un lácteo descremado o algún líquido sin azúcar, que es como lo ideal, te permite hacer una, máximo 2 veces en el día estos pequeños altos, pero manteniendo tus 4 alimentaciones fuertes. No sé si así es como la tendencia, pero cada vez los platos son más grandes. Me refiero a la loza. Entonces, también uno dice, quizás muy poquito, se va a ver muy vacío, de repente uno tiene invitados a comer, ¿cómo le voy a poner tan poco? Y al final es un daño porque empiezan a crecer los platos y crecen las porciones. ¿Cuánto es adecuado una porción para un niño, para un adolescente que está en etapa de desarrollo y para una mujer y un hombre ya en una edad, no sé, de los 25 años hacia arriba? En general depende efectivamente del grupo de edad. Primero, nuestro gran problema nutricional hoy en día es la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? Que afecta a un gran porcentaje de nuestra población, tanto ya en niños preescolares, menores de 6 años. Por lo tanto, lo ideal es que, partiendo por lo más básico, o sea, la compra de la loza, ojalá sean platos, no tremendos platos, porque uno tiende a llenar el plato. Por lo tanto, una loza tradicional de las típicas, no platos muy grandes, y en general los primeros 6 años de vida, cuando ya los niños se incorporan a la alimentación de la casa y consumen lo mismo que los adultos en calidad de alimentación, la porción no suele ser más de una taza de las tazas antiguas de té. Por ejemplo, cuando comemos guisos, legumbres, de cosas de ese tipo, la porción es una taza. Cuando consumes otro tipo de alimentos como carnes o pollo con algún agregado, ahí suele ser entre media, 3/4 taza del acompañamiento más una presa de carne adecuada. Y eso, si lo extrapolamos a los adultos, la verdad es que suele ser 1,5, máximo 2 tazas de alimento, y claramente ahí va a depender del nivel de actividad física que hagas, y eso siempre es a toda edad. Somos sedentarios, o sea, no para nadie es, si bien se ve más gente trotando, andando en bicicleta en las calles, todavía falta, porque muchos alegamos que tenemos poco tiempo. ¿Cómo combinar esa falta de horas, esa escasez de tiempo con una vida un poco más activa? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Primero es, yo creo que concientizar que la actividad física es un factor protector de salud, primero que nada, y de esa forma inculcarlo en nuestros hijos. Las cosas que no se aprenden de niño es muy difícil que después tú puedas cambiar los hábitos, tanto de sueño, de alimentación y también de actividad física. Por lo tanto, partiendo desde la etapa infantil, promover juegos activos. Lamentablemente los juegos de ahora o más actuales son mucho ligados a la tecnología o a ver televisión. Mucho encierro, muy estar dentro de la casa. Y lo otro, ya en la etapa adulta, en las familias que tienen niños, primero, para hacerle una cosa transversal, promover la actividad al aire libre o elegir pequeñas rutinas dentro del día que te aumenten tu actividad física. Por ejemplo, irte caminando al trabajo si es posible, o bajarte un par de paraderos antes si te vas en locomoción colectiva, en micro, no hacer todo en auto. Buscar espacio, subir escaleras, no usar el ascensor para subir un piso, 2 pisos, que uno lo ve. Claro. Esas son las pequeñas modificaciones, y una vez sabiendo, haciendo conciencia de que haces poca actividad física, en la medida que tú puedas, uno busca los espacios, claro, acomodándose a la vida. Adquirirlo como un estilo de vida, esto de las escaleras, de caminar un poco más. Exacto. Quiero retomar, antes de ya finalizar, el tema de la encuesta nacional de consumo alimenticio, en la que se refleja la diferencia que existe en el consumo de alimentos en grupos sociales más bajos y también más altos. ¿Por qué en los grupos alimentarios más bajos existe una peor alimentación? La verdad es que obviamente hay un tema de acceso a la alimentación. Lamentablemente, ¿es caro alimentarse sano? Es un poco más caro alimentarse sano. O sea, muchas veces, y depende de lo que pasa en nuestro país, también cuando hay más sequía las frutas y verduras suelen subir. No así la comida chatarra, por ejemplo, que es muy de fácil acceso, que los precios no varían por estas variables. Que es mucho y por muy poco. Y que tienes mucha oferta, en buena cantidad. Y lo mismo, el estilo de vida hace que no tengas mucho tiempo o un tiempo protegido para alimentarte. Entonces muchas veces al paso la gente opta por estos alimentos más baratos y de más carga calórica obviamente y de grasa. Y también básicamente los lácteos desgrasados, los líquidos con menos cantidad de azúcar o con endulzante, suelen tener un costo adicional
que muchas veces no se traspasa a toda la población. Y eso sí es una deuda que tenemos como sociedad de poder acercarlo también a la gente más vulnerable o con menos poder adquisitivo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para los niños? Porque, por ejemplo, las frutas en todos los rangos, según esta encuesta, socioeconómicos, son las menos consumidas. ¿Qué recomendaciones nos das para que desde pequeños los niños puedan adquirir las frutas como una colación importante y como un alimento por sobre el chocolate, por sobre la barra con azúcar? Mira, primero no demonizar las golosinas, pero saber que todas las golosinas no son un nutriente esencial, a diferencia de la fruta y las verduras. Por lo tanto, ojalá retrasar el consumo lo máximo posible y ojalá no antes de los 2 años, ¿ya? Que eso mucho lo ven las abuelitas, los familiares, Tratar que la galletita... alargarlo lo más posible. Exacto, evitar el contacto, ojalá lo más posible. Y bajo esa misma línea fomentar que el postre, ¿ya? El postre es fruta. El postre no es el postre de leche, no es la galletita, no es el chocolate. El postre es fruta y sobre todo en la primera infancia, y eso es los primeros 6, 8, 10 años de vida. Por lo tanto, si el niño constantemente está expuesto, si tú le ofreces distintas variedades, que claro, en invierno tenemos menos variedades de fruta, claro, pero igual se puede compensar ahora con los productos congelados o con la imaginación de hacerle distintos postres, el niño va a estar más ávido y va a conocer más gustos. Por lo tanto, es una forma de motivar e incentivar. Y además que los niños actúan por imitación. Por lo tanto, si ven a la mamá o al papá que come ensalada, que come verduras, que come legumbres, fruta, también va a tender a imitarlo. Exacto. Bueno, doctora, agradecemos mucho haber conversado acerca de este tema tan importante, sobre todo para la salud de todos nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Eliana Muñoz, quien es nutrióloga. Conversamos sobre alimentación, sobre hábitos saludables y bueno, la recomendación es siempre llevar un estilo de vida sana. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más este domingo. Nos reencontramos muy pronto. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias.